La noche más helada de mi vida. El invierno llegó con ganas de acabar con todo. Todos esos colores vivos del paisaje ahora se veían blanco. Personalmente, la llegada del invierno me sienta bien. Soy un fan más del clima. El problema es que mucha gente desaparece. Desde que tengo memoria, el porcentaje de personas desaparecidas incrementa y no disminuye, lo que para el pueblo es un tema de costumbre. La razón del por qué a esas personas no se les busca es porque hay una regla muy específica: no entrar al bosque de noche. A pesar de que hay personas que hacen caso, hay otras que se toman la advertencia a la ligera, exponiéndose al peligro de desaparecer sin ser buscado por las autoridades. Y por comentarios que me hacen algunos amigos o familiares, hay muchas personas que eligen optar por ir ellos mismos en busca de sus hijos, hermanos, madres, padres o mascotas en el oscuro bosque de Corvanto. Sin embargo, la advertencia es verdadera. La primera vez que se dio el anuncio tenía 7 años. La llegada del invierno era tan normal como levantarme para ir al colegio y esperar a que mi padre me recogiera para ir al festival de inicio de la Noche Blanca, porque, así como por arte de la naturaleza misma, el primer día de invierno a las 17 horas comenzaba a nevar. Si bien mi mente no recuerda bien los detalles, sí recuerdo que mi padre leía un mensaje de texto en su teléfono. Su rostro se mostraba preocupado. Luego, los otros padres estaban igual, la mayoría mirando su teléfono con un rostro intolerante. Entre los murmullos de ellos mismos, escuché que un joven de 19 años había desaparecido. La cara de preocupación se debía a que en Corvanto jamás pasaban cosas así. En un pueblo tan pequeño, todos se conocían y no había razón aparente para desaparecer. Sin darle importancia, en ese momento, recuerdo que cuando llegamos a casa, las noticias notificaban que otras 2 personas habían desaparecido. Entonces, dejamos de salir. Fueron las peores vacaciones de mi vida. Por sanidad mental, mi padre no volvió a colocar las noticias, pero aún así me enteré que la gente seguía desapareciendo. El siguiente año ocurrió lo mismo. La gente desaparecía sin razón alguna, y lo peor es que no volvían a verse jamás. En las calles ya se estaba volviendo algo normal ver carteles con fotos de las personas con un titular en grande: extraviado. Para el tercer año se prohibió el acceso al bosque. Recuerdo cómo los oficiales instalaban alambres con púas para que nadie pudiese entrar o salir. Pero, al parecer, eso no era suficiente. Cuando tenía 14 años, lo vi. Vi al causante de las desapariciones. Allison, mi mejor amiga, y yo decidimos ir a la entrada del bosque. Mi intención personalmente era no entrar, solo mirar. Pero Allison pensaba distinto a mí. Fue el tercer día de invierno que vi a Allison pasar ágilmente el alambre con púas, adentrándose al bosque. Para no dejarla sola, hice lo mismo, pero solo bastaron un par de segundos para perderla de vista. Si mis cálculos no fallan, me adentré aproximadamente 15 metros, donde estaba todo oscuro. A lo lejos seguía escuchando a Allison, quien comentaba cosas, hasta que dejé de escuchar su voz. El miedo se apoderó de mí, por lo que, sin pensar en el bienestar de ella, retrocedí, hasta llegar nuevamente a los alambres. Allí me quedé un par de minutos, creo que fueron 8 para ser preciso, y ella seguía sin volver. De 8 pasaron a 20, de 20 pasaron a 40, y de 40 llegó la hora, y Allison seguía sin aparecer. Ya con el corazón en la garganta, rezaba para que Allison no se volviera una desaparecida más, y al mismo tiempo rezaba para que yo no me volviese uno más. De repente, sentí un ruido en la maleza. Era como si alguien viniese hacia mí. Aliviado por saber que era Allison,
toda tensión muscular se relajó por fin. Después de 1 hora 20 minutos de espera, sentir que venía de vuelta me dejaba tranquilo. Después de respirar hondo, dejé de escuchar los pasos en la húmeda tierra. Al girarme, a unos 5 metros había alguien que no era humano. En ese momento dejé de respirar porque enfrente había alguien muy alto, que a pesar de que estaba parado en 2 patas, no era un animal que pudiese reconocer, ni mucho menos un humano. Un cuerpo huesudo, con garras ensangrentadas y una máscara con cuencas vacías, estaba parado frente a mí. A pesar de que no se le veían los ojos, sabía que me estaba mirando. Allí me quedé, aceptando que iba a morir, entendiendo que él era el causante de las desapariciones del bosque, aceptando que mi mejor amiga ya era una más. Mi visión estaba borrosa. El miedo canceló cualquier tipo de sentido en mi cuerpo, porque solo me bastó cerrar los ojos para sentir por medio de vibración que aquella cosa se acercaba a mí. Sentí como sus pasos generaban un zumbido. Sentí mi muerte. De pronto, sentí que alguien me agitaba. Sentí 2 manos en mis hombros. Cuando abrí los ojos, estaba mi padre enfrente, hablándome, pero yo no escuchaba nada. Como si estuviese dentro de un video en cámara lenta. Cuando miré el suelo, vi la escopeta que siempre estuvo en el sótano de la casa, que mi padre decía que usaba de niño para cazar y comer. Cuando recobré la conciencia, estaba sentado en una ambulancia, mientras que 2 patrullas de policía hablaban por radio mientras tomaban fotos a la entrada del bosque. Mi padre seguía a mi lado, solo que esta vez hablando por teléfono. Entendí, por su expresión, que se trataba de Allison. Sabía que estaba hablando con los padres de Allison. Sin embargo, me callé. Jamás dije nada de lo que vi. Opté por silenciar. Hoy por hoy, todos los inviernos, al tercer día de su inicio, voy a la entrada del bosque con la esperanza de que Allison vuelva.